¿quién a Dios le ha hablado cosas que van a suceder en los próximos años? Si Dios te habló, ten la confianza de que todo lo que Dios dijo, Dios lo hará. Dale un aplauso, Rey Jesús, porque Dios lo va a hacer. Y por eso estamos reunidos en esta noche. Aunque es el día 13 de septiembre, estamos proféticamente adelantándonos al 15. Y el tema es conexión con el destino profético. Y yo quiero que en este momento usted le diga: Padre, revélame la conexión que tú tienes para mí en el futuro. Revélame, Padre, aquellas cosas maravillosas que tú pensaste acerca de mí antes que existiera la tierra, antes que existiera la luna ni el sol. Hoy yo quiero que tú hables a mi corazón y me puedas introducir al cumplimiento de mi destino. Cuando hablamos de lo profético, usualmente nos referimos solamente al futuro. Sin embargo, una mirada a lo profético en las Escrituras nos enseñan que también tiene que ver con tu pasado. Lo profético tiene que ver con tu pasado y también con mi futuro. Nosotros somos la composición de muchas experiencias. Dile al que está a tu lado: tú eres el resultado de tu pasado. Lo que haya hecho contigo en el pasado, eso es lo que eres. Si te gusta o no, pues ¿qué podemos hacerle? Pero el futuro habla de quién seremos el día de mañana. Pero tenemos que partir de nuestra historia, saber cuál ha sido el recorrido, por lo que hemos pasado, las decisiones que se han tomado, unas buenas y otras malas, que nos han llevado al lugar donde estamos, pero no al lugar donde queremos llegar. Escuche bien, las decisiones que tomamos nos han traído a este lugar, pero no al lugar donde Dios quiere que estemos. Por eso es importante esta reunión. No solo es celebración por libertad y soberanía de nuestro país, sino por tu libertad y tu soberanía. Somos la combinación de muchas experiencias y decisiones. Algunas de esas experiencias han sido muy buenas, otras han sido desagradables y difíciles. La inclinación natural es pensar que las experiencias que no han sido muy agradables no están relacionadas con el propósito y plan de Dios para nuestra vida. Todo lo que hacemos está dirigido en lo que Dios quiere hacer contigo. Y no siempre lo que Dios, la manera en que Dios nos trata, no siempre Dios nos va a agarrar con pincitas. A veces va a usar el martillo, a veces va a usar el fuego para podernos nosotros ablandar y el martillo para darnos forma. Aún aquellas cosas difíciles que sentías que te ibas a romper en dos, Dios las usó para darte una forma mejor que la que tenías. En el libro de los Hechos, los apóstoles, se registra una declaración de Pedro que debemos entender en un contexto profético. El relato indica que Pedro se puso de pie ante la multitud y declaró: esto es lo dicho por el profeta Joel. Está hablando en Hechos 2 acerca de la promesa que se cumplió, que el Espíritu Santo vendría sobre toda carne y que vuestros hijos habrían de profetizar y vuestros ancianos habrían de tener sueños y nuestros jóvenes visiones. Y se paró Pedro y dijo, cuando se derramó el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, que esta palabra ya estaba siendo cumplida el día de hoy. Y quiero decirte que lo que Dios habló, vas a pararte un día igual que Pedro, y vas a decir: hoy delante de ustedes, hermanos, la palabra se ha cumplido. Dale un aplauso al Señor. Va a llegar ese día en que vas a levantarte a testificar: la palabra se ha cumplido delante de ustedes. Aquella afirmación era parte de una declaración sobre destino profético para toda la raza humana. El Salvador había resucitado
y ahora todos los hombres tendrían oportunidad de salvación. Recuerde que la Escritura anunciaba que Jesús había de morir, el Cristo, pero que al tercer día había de resucitar. Eso quiere decir que no importaba por lo que fuera a pasar Jesús, no importaba la muerte tan dura y cruel por la cual Él iba a cruzar, no importaba el tamaño de los clavos que le iban a atravesar, ni la tumba que lo iba a encerrar. Cuando ya hay una palabra profética, Dios hace que haga vida en la muerte. Y Dios hace que Dios te saque de la tumba. Aunque otros hombres están sepultados, Jesús viene a sacarte de la tumba. La palabra profética te saca de donde estás y te lleva al cumplimiento. Donde otros vieron que habías perdido, donde otros vieron que habías fracasado, es parte del plan de Dios para resucitarte, para que Él reciba más gloria, que como si nunca hubieras perdido una batalla. Dios te va a llevar como si nunca hubieras llorado, aunque lloraste en tu camino a la felicidad. Dios te va a llevar a la victoria como si nunca hubieras sufrido un golpe, como si nunca hubieras sufrido una caída. Dios te va a llevar a lugares que jamás te habías imaginado, porque Dios nos lleva por el camino, pero lo que cuenta no es el proceso, sino el resultado del proceso. Es lo que cuenta, tu resultado, no por lo que pasaste, no por las privaciones que tuviste, sino el resultado de todo aquello. A lo que quiero darle énfasis es el hecho de que la declaración de Pedro explicó el motivo de por qué aquello que se había escrito en el pasado, diga, se había escrito en el pasado, se había anunciado en el pasado, tenía que ser explicado y revelado en un momento profético. La revelación es uno de los elementos más importantes en el reino de Dios. Cuando hablamos sobre destino profético, destino es el lugar a donde vamos, profético habla de que se anunció hacia dónde vamos. Cristo enseñó que la revelación es el derecho de los hijos de Dios. Usted como hijo de Dios tiene derecho de saber cuál es su futuro, su porvenir, su destino. Y por eso hoy yo quiero encaminarlo a Mateo 13:11. Jesús dijo, Él declaró, porque a ustedes les es dado a conocer los misterios del reino de los cielos. Ustedes tienen derecho de preguntar qué va a ser del futuro. Ustedes tienen derecho de preguntar con quién se han de casar. Ustedes tienen derecho de preguntar, Señor, ¿qué tienes preparado para mí en los próximos 30 o 40 años de mi vida? Es un derecho que tiene. La gente no le pregunta porque piensa que Dios se va a ofender, cuando realmente lo que Dios quiere es que tú le preguntes para darte respuesta. Job en el capítulo 42 dijo, yo te preguntaré y tú me enseñarás. Jeremías dijo, clamaré a ti y me enseñarás cosas grandes y ocultas que yo no conozco. Es tiempo de clamar, es tiempo de gemir, es tiempo de un tiempo de oración, de intimidad con Dios. Y que no salgas de tu habitación hasta que Dios te haya hablado. Que no salgas de tu habitación hasta que Dios te haya alumbrado el entendimiento. Que no salgas de tu habitación hasta que Dios te dé una dirección precisa para tu vida. No vivas como una moneda en el aire esperando a ver qué va a pasar contigo. No, vive con certeza y seguridad, pero tienes que meterte con Dios para que Dios se meta contigo y te revele los planes que tiene para ti. Porque Dios no le revela los planes a los hijos ociosos, perezosos, negligentes, carnales. Dios se los revela a aquellos que se sacrifican, aquellos que dicen, Señor, quiero tu presencia, y no importa lo que tenga que dejar, pero tu presencia es más valiosa que la vida. Porque a vosotros es dado a conocer los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Las multitudes tenían inquietudes, las multitudes venían por el pan y los peces, pero no venían buscando respuestas, venían buscando solamente una situación momentánea, un placer momentáneo. Tengo hambre, ya quedé lleno. Estuve enfermo, ya estoy sano. ¿Pero qué?
¿Por qué Jesús me sanó? ¿Con qué propósito me sanó? ¿Con qué propósito Jesús me congregó? ¿Solo para comer panes y peces? ¿O hay un propósito detrás de lo que Jesús hizo conmigo? ¿Por qué Jesús me perdonó mis pecados? ¿Por qué Jesús me sacó de la oscuridad a la luz? ¿Cuál es la razón? Pero cuando tienes mentalidad de multitud, solo piensas en el momento, en saciarte, y mañana volverás a tener hambre, y mañana volverás a apartarte del camino de Dios, y mañana te vendrá una peor enfermedad que la que Jesús te rescató. Porque Jesús no vino a hacer milagros, Él vino a revelarte el propósito para andar en el milagro. Dios no quiere que vivas de milagros, Dios quiere que vivas en tu propósito. Pero a ellos no les he dado a conocer, porque solo ellos vienen por los panes y los peces, pero ustedes vienen para escucharme, ustedes vienen a estar a mis pies, ustedes vienen para que yo les revele más. Yo te pregunto hoy, ¿a qué hemos venido? ¿A estar a los pies de Jesús? ¿O solo a convivir y celebrar que somos libres? Pero ¿para qué Dios te hizo libre? ¿Para andar en el pecado o para vivir en santidad? ¿Por qué Dios te hizo libre? ¿Para vivir una vida derrotada o levantarte de esa vida derrotada? ¿Para qué Dios te hizo libre? Para que no tengas que comer o seas alguien que le dé de comer a los hambrientos, porque Dios te va a llevar a tu destino. La revelación es la forma en que Dios adelanta a sus hijos lo que va a pasar en el porvenir. La revelación es la forma en que Dios le adelanta a sus hijos las cosas que van a suceder en el porvenir, las cosas del reino. Cuando se recibe la revelación de los propósitos, recuerde que esta es una noche profética también, y la voluntad de Dios para la vida, esa persona promovida a un mayor grado de entendimiento y eficacia en su vida. En el capítulo 17, versículo 26 en el libro de los Hechos, se dice que Dios ha prefijado, diga conmigo por favor, Dios ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de habitación del hombre. Prefijado. En otras palabras, Dios tiene una agenda. En otras palabras, Dios tiene una cita contigo en el futuro. En otras palabras, Dios tiene conexiones contigo. Pero Él no se va a presentar a la cita antes, sino cuando Él quedó en la agenda a presentarse. Él no se mueve por tu necesidad, Él se mueve por propósitos. Escuche bien lo que le voy a decir, diga conmigo: Dios no se mueve porque esté en necesidad. Dios se mueve porque hay un propósito en esa necesidad para que Dios haga algo conmigo. Dios ha prefijado el orden de los tiempos. Dile al que está a tu lado: ni antes ni después, sino en el tiempo de Dios las cosas van a llegar a tu vida. Ya están prefijadas. Ya Dios tiene su agenda. Dios ya tiene el momento, el lugar, la persona, el escenario, los contactos, el dinero, la gente que te va a ayudar. Tal vez tú dices que no había nada porque todavía no ha llegado el tiempo, pero cuando llegue el tiempo la gente va a aparecer, los recursos van a llegar, pero tú métete en buscar el propósito de Dios para tu vida, la conexión hacia tu destino profético. Hoy hago lo que un día vi que Dios iba a hacer conmigo. Hoy hablo con gente porque un día vi que iba a hablar con esa gente. Todavía esa gente ni me conocía ni yo la conocía. Yo era un muchacho, pero ahora me ha tocado predicarle a infinidad de gente. Pero un día Dios solo me habló de mi futuro. Ahora estoy viviendo en el futuro. Eso indica que cada nación, familia, pueblo, iglesia y persona tiene un destino profético. El destino profético de una persona se compone de 3 elementos: predestinado. Tú eres un predestinado. Tú no eres alguien que Dios tomó porque pasó por ahí por pura casualidad y Dios lo tomó y lo sacó de las calles y lo llamó. No, estás aquí porque Dios te llamó, no porque estabas pasando por casualidad, sino porque Dios tenía un plan para tu vida. Por eso es que estás aquí. No eres una casualidad, no eres un error.
No era el que estaba desocupado, es en el cual Dios ya había fijado su mirada. Tal vez otros jamás vieron virtud en ti. Tal vez otros te ignoraron. Tal vez otros jamás pensaron que algo grande pudiera salir de ti. Tal vez otros te dijeron: este va a terminar en las drogas, va a terminar en divorciado, va a terminar en alguna práctica, en alguna secta. Pero quiero decirte: lo que tus padres no alcanzaron a ver, ni tus maestros alcanzaron a ver, ni tus líderes espirituales alcanzaron a ver, Dios lo vio desde antes de la formación del mundo. Antes de que tu madre pensara en ti, Dios ya te conocía desde el vientre de tu madre y te predestinó para ser profeta para las naciones, para ser empresario para el reino, para ser profesionista que tocará su mundo. El destino profético de una persona se compone de 3 elementos. Primeramente, diga: es predestinado. Su vida no es un accidente ni una casualidad. Romanos 8:30, Reina Valera contemporánea: a los que predestinó, escuche bien, a los que eligió de antemano, también los llamó. Por eso estás aquí, porque por un llamado. Y a los que llamó, también los justificó. En otras palabras, te perdonó. Y a los que justificó, también los glorificó. Te va a llevar a la exaltación el Señor. Aunque hayas pasado por la humillación, por la enfermedad, por la escasez, Dios te va a llevar a la exaltación. Al final tu vida será exaltada, glorificada, como Dios lo pensó en un principio. Y los que te vean van a decir: jamás pensábamos que habías de brillar tanto, jamás pensábamos que habías de destacar tanto, jamás pensamos que un día nos habías de predicar, o jamás pensamos que jamás habrías de levantar una empresa exitosa. Porque el hombre ve lo de afuera y Dios ve lo que puso adentro. Lo voy a volver a repetir: el hombre ve lo de afuera, pero Dios ve lo que puso dentro de ti. Tú jamás sabrás qué clase de árbol hay en una semilla hasta que te des el tiempo de plantarlo, de regarlo. Hay semillas que son muy pequeñas y salen árboles muy grandes, y hay semillas que son muy grandes y el árbol es pequeño. Tal vez tú eres de esas semillas insignificantes, esa semilla de mostaza, esa semilla que todo el mundo ignoraba, pero que Dios la plantó en la tierra, en México, en donde tú naciste. Ahí Dios te plantó y Él te regó. A veces la regabas tú con tus lágrimas y a veces Dios con las suyas, pero Dios te vio crecer. Y aquel deble tallo que la gente veía y decía: no, con cualquier cosa se va a quebrar, Dios dijo: ese tallo será el arbusto, será el tronco más grueso y será el árbol más alto, que dará sombra a aquellos que antes lo menospreciaban. Les dará sombra, les dará alimento, les dará cobertura. Romanos 8:30, Nueva Traducción Viviente. Me agrada cómo dice en esta versión: después de haberlos elegido. Mire cuál es el proceso. Después de habernos elegido, por favor dile al que está a tu lado, a tu derecha, a tu izquierda: Dios te eligió, Dios te escogió, Dios te apartó, Dios te llamó. No fue el hombre, fue Dios. Por eso es una misión imposible, y por eso Dios se metió en el asunto tuyo, porque tú eres una misión imposible en algunas veces. Por eso Dios es el agente 007 en tu vida. Dale un aplauso al Señor. Dios te va a sacar y rescatar de las situaciones más difíciles y complicadas de tu vida, pero el plan de Dios se va a llevar a cabo. Después de haberlos elegido, Dios los llamó para que se acercaran a Él. Mire qué hermosa versión. ¿Para qué Dios te llamó? Para que estés a su lado, para que estés escuchando su corazón, para que oigas sus palabras, para que el miedo se vaya, para que nunca vuelvas a sentirte solo. Él te acercó a Él. Él fue quien te acercó a Él. Y una vez que los llamó, los puso en la relación correcta con Él. Hoy estamos
en sintonía con Dios. Estamos en el canal correcto. Qué hermoso que hoy estás en el canal correcto. Ahora, Dios siempre tuvo su teléfono levantado, pero tú nunca contestaste a sus llamadas. Pero llegó el día en que levantaste también el teléfono y contestaste. Y Dios te dijo: antes de que tú me amaras, te amé. Y antes de que tú me buscaras, te busqué. Y antes de que tú me llamaras, yo te llamé primero. Eres especial. Eres especial en toda la faz de la tierra. Que Él fue quien te estuvo buscando antes que lo encontraras. Y Él te estuvo llamando antes que contestaras la llamada. Y ahora hay una relación bilateral. Ahora hay una relación, porque ahora yo también tengo el teléfono levantado y hablo con Él. Y le pregunto y le digo, y a veces me desahogo con Él. Pero después de que me desahogo con Él, mi corazón queda completamente de una sola pieza. Y sé que en esas situaciones, en lugar de hacerme más débil, Dios me está haciendo fuerte, pero sin perder sensibilidad. Me puso en la relación correcta con Él. Y luego de ponerlos en la relación correcta con Él, les dio su gloria. No cualquier cosa Dios te va a dar, su gloria, su plan. Dios le dio vida. Dios le dio vida para usarlo en algo que de antemano ya había preparado. Por eso usted es más que un vencedor. Dios lo marcó, lo separó, lo llamó y lo predestinó para su gloria. Esta revelación lo eleva sobre cualquier circunstancia que trate de robarle el glorioso futuro que Dios ha preparado para usted. Esta revelación lo lleva por encima de cualquier circunstancia, por encima de cualquier dificultad que usted cree que no pueda superar. ¿Y qué de las malas experiencias que ha tenido en la vida? Esas amargas experiencias, Dios aún las convierte en parte de un artesanal o arsenal de trabajo para que cumpla su propósito. Todo eso que lo hizo llorar, sufrir, colapsarse como persona, ahora van a ser sus armas más poderosas en contra de Satanás. El dolor va a ser su arma más poderosa, porque ahora, por más dolor que le mande el diablo, usted ya tiene un escudo que se le resbala el dolor y el sufrimiento. Por más complejos que le manda, se le resbala, porque usted sabe quién es. Y ahora es más resistente que cuando el diablo le atacaba. Romanos 8:28. Y sabemos que para los que aman a Dios, ¿cuántos aquí aman a Dios? A pesar de la prueba siguen amando a Dios. A pesar de los distanciamientos que tengan con familiares, siguen amando a Dios. A pesar de que el dinero no alcanza, a pesar de que la enfermedad ha tocado la puerta de tu casa, a pesar de que el desánimo ha querido apoderarse de ti, ¿cuántos a pesar de todo eso siguen amando a Dios? ¿Cuántos a pesar de todo eso el amor de Dios no se ha enfriado, sino que busca acercarse más a Él? Porque tengo una buena noticia para los que aman a Dios. Todas las cosas, buenas y malas, dulces y amargas, amigos y enemigos, uniones y separaciones, momentos altos y momentos bajos en tu vida, todas las cosas les ayudarán a bien. Y esto es a los que conforme al propósito son llamados. Todo eso te va a formar en un hombre y una mujer inquebrantable, indestructible. Número 2, el destino profético tiene que ver con identificar, y esto es muy importante, tiene que ser identificado por autoridades superiores. Existen 3 niveles de autoridades superiores establecidas por Dios para identificar el destino profético. Todos tenemos un destino profético. Diga: mis padres, mis maestros, los líderes espirituales de mi iglesia. Somos los que discernimos para que
estás aquí. Son los que Dios nos ha dado discernimiento para ver más allá que un simple nombre, sino ver qué es lo que Dios puso en ese hombre o en ese nombre. Dile al que está a tu lado: hoy Dios te va a decir quién eres y para qué Él te quiere. Los padres son los primeros contactos que tenemos, que deberían de darnos autoestima, que deberían de decirnos: tú puedes, eres excelente, eres inteligente, eres poderoso. Y cuando los padres no saben la autoridad que tienen y el diablo los ciega, en lugar de dar identidad, le roban identidad a sus hijos. Eres un ignorante. Yo no sé por qué no aprendes. Nunca vas a hacer nada bueno de tu vida, y en lugar de hablar palabras de bendición, hablan palabras de maldición, porque no saben que sus palabras tienen peso en el destino de sus hijos. Somos arqueros, ellos son las flechas, y a veces ni siquiera nunca los levantamos del suelo. Al contrario, hay padres que pisotean a sus hijos cuando hay que levantarlos, y como buen arquero, estirar el arco y hacer que lleguen lejos. Pero tal vez tus papás no supieron discernir para que eras bueno. Tal vez tú les decías: papá, yo quiero un día dedicarme a los medios de comunicación. No, hijo, tú debes de ser doctor igual que yo. A veces el orgullo nos ciega para preguntarle a Dios: Padre, este niño que me diste, ¿cuál es su finalidad? ¿Cuál es su llamado? ¿En qué se tiene que preparar? Porque el mundo no necesita solo doctores. Necesitamos empresarios, necesitamos profesionistas, necesitamos profetas, necesitamos evangelistas, necesitamos gente que le guste hacer televisión, gente que le guste el fútbol, gente que le guste la coreografía, la danza contemporánea, porque el reino de Dios se tiene que extender a donde el diablo nos ha ganado. Ahí la luz tiene que llegar. Donde el diablo nos ha ganado escenarios, ahí los hijos de Dios tienen que alumbrar. ¿Cuánta gente no se convirtió con la película de Mel Gibson? ¿Cuánta gente no se convirtió? Y salió de Hollywood, donde sale la pornografía, el ocultismo, la santería, el satanismo. Ya le decían luego Hollywood, Holy de santo, Hollywood. Necesitamos gente así, pero a veces la mentalidad es tan pequeña que Dios tiene que romper la mentalidad de los padres, para que los hijos no sean lo que uno quiere que sean, sino lo que Dios dijo que tendrían que ser nuestros hijos. Tus hijos son especiales, y si están creciendo, tú tienes que decirle: Padre, ¿cuál es el destino de mi hijo? Para dirigirlo desde pequeño, para equiparlo, darle las herramientas, para facilitarle su camino hacia su destino. Si tu padre aquí abajo falló, el de arriba no, porque nos ha dado padres espirituales para darnos esa estabilidad, esa identidad y ese sentido de pertenencia. Tú no eres cualquier cosa, tú eres un hijo de Dios con un propósito, una finalidad. Dale un aplauso al Señor. Tú no eres algo que Dios recogió en la calle, fuiste algo que Dios mandó a la tierra para sanar esta tierra. Número 2, primer nivel dijimos que son los padres. Número 2, los maestros. Número 3, los líderes espirituales. Los padres ayudan a los hijos a descubrir su destino profético. Ningún padre debe obligar a su hijo a convertirse en lo que ellos no pudieron lograr. Los maestros ayudan a identificar dones, talentos y habilidades en sus estudiantes, para ayudarlos a maximizar su tiempo y recursos para alcanzar su objetivo. Los líderes espirituales en las iglesias tienen una función clave en el cumplimiento del destino profético de la persona. Estos imparten vida sobre la iglesia. Nosotros venimos a impartir vida. Si la semilla no tiene agua, no puede crecer, no puede desarrollarse. Y aquí lo que sobra en este ministerio son ríos de agua viva, que se han convertido en mares de agua viva y se han convertido en océanos de agua viva. Que todo lo que aquí se siembra crece, todo sueño aquí se cumple, todo proyecto de vida aquí Dios lo lleva al cumplimiento y a su realización, porque aquí hay los elementos necesarios para que crezcas.
creemos en usted. Creemos en lo que Dios puso en usted. Hay gente que yo he escogido y la gente dice, pero hay gente que puede ser más capaz. Pero sabes que yo no veo lo que el hombre ve, yo veo lo que Dios va a hacer en esa persona y en el futuro, la ayuda tan grande que va a ser para mí. Porque tal vez esa persona capaz que tú ves esté un año conmigo y se vaya, pero esa persona que tú decías, apóstol, ¿para qué pierde su tiempo si se ve que no tiene capacidades? Se quede conmigo el resto del ministerio levantando estas manos. Usted no sabe a quién tiene a su lado. Usted no sabe qué clase de ayuda va a ser en el futuro para usted. Yo procuro llevarme bien con toda la gente, porque no sé si el día de mañana vayamos a encontrarnos más adelante. Su destino profético, punto número 3, su destino profético tiene una fecha de inicio asignado. Todo en su vida ha trabajado para acercar al cumplimiento de su destino profético. Lucas 1:70, nueva versión internacional. Como lo prometió en el pasado, ¿quién lo prometió? Diga Dios. Como lo prometió en el pasado por medio de sus santos profetas. Hoy vamos a soltar palabras sobre sus vidas. Romanos 8:28, nueva traducción viviente. Mire lo que dice: sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quien lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Y nuevamente lo voy a repetir. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas, diga todas las cosas, cooperen para el bien de quien lo ama y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Todas las cosas van a cooperar. Diga todas las cosas. Las buenas, sí. Las malas, los momentos felices, los momentos tristes, los momentos cuando recibimos un nacimiento y también cuando tenemos que despedirnos de alguien que va para la eternidad. Las veces que tenemos en abundancia y las veces que tenemos en escasez. Las veces que estamos acompañados y las veces que nos encontramos solos. Las veces cuando la gente nos entiende y las veces cuando nadie nos comprende. Todas esas cosas Dios las toma en sus manos. Y cuando Dios las toma es cuando sirven y cooperan para tu bien. Oh, Dios ha recogido todo en tu vida para hacer de ti un bien mayor, para que el día de mañana ya no seas una estrella fugaz, sino seas un sol que dé luz a otros. La vida de José es el mayor ejemplo y testimonio de que nada ni nadie puede detener el cumplimiento del destino profético. ¿Cuántos saben que sus hermanos odiaban a José y lo vendieron? Lo odiaban. Pensaron que nada bueno iba a salir de un hijo consentido, de un junior, de un malcriado, de uno que creía que todo lo sabía. La vida de José da testimonio de que nada ni nadie puede detener el cumplimiento del destino profético. Como a José, una caravana lo llevaría más cerca del cumplimiento de su destino en Dios. Esa caravana en la cual sus hermanos lo vendieron fue la que lo llevó a cumplir más rápidamente su destino. Eso que parecía que iba a ser su muerte terminó siendo su aceleramiento para cumplir su destino y librar a Israel o al pueblo de Dios de una hambruna de 7 años. Lo que parecía su perdición fue su salvación. Por favor, dile al que está a tu lado: lo que parecía tu perdición fue tu salvación. No se rinda. Lo que ha vivido o está viviendo, Dios lo convertirá en su mayor bendición. Yo compartí una ocasión esta historia y lo quiero compartir otra vez porque veo caras nuevas. Había un hombre que pagó un viaje, un crucero por el Caribe, y estando por esas islas del Caribe, ya que ni siquiera aparecen en el mapa, se levantó una tremenda tempestad y hubo una destrucción total del yate. Solo sobrevivió un hombre que tardó varios días en llegar a la orilla del mar
tomada de una tabla del barco, de lo que había quedado de ese gran barco. Llegó a la isla y él pensó, pasando los días, las semanas, él pensó que alguien lo iba a rescatar. Las semanas se convirtieron en meses, los meses en años, y perdió la esperanza de que alguien lo fuera a rescatar. Perdió la esperanza de volver a ver a sus amigos, perdió la esperanza de volver a ver a su esposa, perdió la esperanza de volver a ver a sus hijos, porque después de muchos años el diablo te convence que estás solo y que estás en un destierro y que nadie va a venir a salvarte. ¿Cuántos han vivido situaciones así? Que sentimos que ya nadie va a venir a rescatarnos porque han pasado años y pareciera que ahí estamos condenados a quedarnos para siempre. Yo se lo digo por experiencia propia. Y ahí aprendió a hacer vida en el desierto, en la isla solo. Aprendió a subirse a las palmeras, a cortar los cocos, a pescar. Hizo una chocita. Eso era toda su propiedad, todo lo que él era dueño de eso. Y ya nunca volvió a volver al mar porque se le hacía ya alimentar una falsa esperanza que alguien lo fuera a rescatar. Diga conmigo, pasaron años y él había perdido toda esperanza. Yo veo gente que ha perdido la esperanza de que lo rescaten, ha perdido la esperanza de que su vida pueda mejorar. Yo lo veo en tu cara, que un día dijiste: alguien me va a rescatar, pero ya ni siquiera volteas a ver al cielo porque ya años que nadie viene por ti, o tal vez piensas que nadie te ha escuchado. En una noche se me empezó a ver una gran tormenta, como hay en las islas, como hay en los mares, una tormenta tremenda, una tormenta tropical, y cayeron truenos, relámpagos, y los relámpagos cayeron en su choza y se encendió su choza. Y él dijo: lo único que me faltaba, lo único que tenía de posesión, ya te lo llevaste, Dios. Y nada más veía cómo ardía su choza y se puso a llorar desesperado. Lloró y se confundieron sus lágrimas con las lluvias, con la lluvia del cielo, y la llamarada creció tremendamente, se veía a gran distancia, y él lloraba su pérdida. Y al día siguiente, cuando se levantó, estaba en la orilla de la arena, sin choza, solo en la isla, sin esperanza. Y cuando abre los ojos ve unos zapatos blancos, y se talla los ojos y ve los zapatos blancos y empieza a ver que traía pantalones blancos, un chaleco con insignias, y vio la cachucha de un capitán. Le dice: Señor, venimos a rescatarlo porque vimos un gran fuego que no podíamos ignorar y venimos a rescatarlo. Lo que él pensó que era su pérdida, su perdición, fue su salvación. Y yo quiero decir, de lo que tú piensas que es tu perdición, va a ser tu salvación. Dios viene a tu rescate. Dios te va a regresar con tu familia. Dios te va a regresar a una vida exitosa. Dios te va a regresar con un testimonio de poder. Pero no pierdas la esperanza. Levanta tus manos, ponte de pie o de rodillas, como tú quieras, y dile: Padre, yo sé que tú tienes algo conmigo, un destino profético. Gracias, porque si existo es porque hay un propósito en mi vida y no lo veía, pero hoy lo estoy viendo. Hoy lo estoy viendo. Que todo lo que pasé era para que tú pudieras rescatarme y llevarme de regreso con mi familia y tener una vida mucho mejor que la que hoy estamos dejando atrás. Deja que Dios mueva las aguas. ¿Cuántos quieren que Dios mueva las aguas? ¿Cuánto Dios quiere que mueva las aguas? Porque cuando Dios mueve las aguas, ahí hay sanidad, y lo que está muerto vuelve a la vida, y lo que estaba perdido se encuentra en esas aguas. Son aguas proféticas. Mueve las aguas con tu adoración y tu alabanza.